Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor Cárcel. Ya. 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 Muy buenas noches con todas y con todos. A nombre del Comité de Pequeña Industria de la Sociedad Nacional de Industria, le doy la más cordial bienvenida a esta nuestra charla Importancia del control de calidad en materiales para mobiliario escolar, la cual va a estar a cargo del señor Aldo López, que es ingeniero forestal, egresado de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Él es jefe de laboratorio de productos terminados del CITE Madera, con experiencia de más de 10 años en la evaluación de la calidad de muebles. Es secretario del subcomité de madera entre el 2012 al 2017 y actual miembro del subcomité de muebles, así como de los comités de cerradura y mejores prácticas logísticas del INACAR. Este es un tema para nosotros de suma importancia, que ustedes lo puedan aprovechar, sobre todo el tema de la calidad, que cada vez está más presente en este mundo globalizado, que tenemos que competir con todas las empresas a nivel mundial. Entonces, ya los estándares de calidad cada vez son más elevados por las constantes importaciones y sobre todo tratándose de productos que van a utilizar nuestros niños peruanos, pues la calidad tiene que ser asegurada, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, por favor, Aldo, te dejo con la charla y les deseo que puedan aprovecharla al máximo posible. Buenas noches. Gracias, José. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido a todos. Vamos a proyectar ahorita, un momento. ¿Se llega a ver la presentación? Sí, Aldo, se está viendo como cuando lo probamos con la siguiente diapositiva sobre la mano derecha. Ok, a ver, vamos a ver qué está pasando. La disculpa del caso, hace un rato funcionó bien, ahorita no sé qué está pasando. Se ha colgado un poco la señal. Ya. Ahora sí. Ok. Gracias. Ahora sí, ya, perfecto. Reitero la bienvenida a todos. Para mí es un gusto poder estar con ustedes y compartirles un poco mi experiencia en cuanto al control de la calidad en los materiales para el mobiliario escolar y la importancia que tiene esto, ¿no? Porque hoy en día el Estado es el principal comprador de mobiliario escolar. Entonces, muchas empresas, pymes, MIPYMES, participan de estos programas de compras públicas a través de las diferentes modalidades de convocatorias que tiene el Estado. Pueden haber modalidades como los núcleos ejecutores o a través de licitaciones o adjudicaciones directas que son lanzadas a concurso por entidades como el Ministerio de Educación a través de sus programas
de infraestructura educativa, por ejemplo. Entonces, estas bases o expedientes técnicos que se lanzan a concurso tienen ciertos requisitos y parámetros en cuanto a la calidad del producto que quiere adquirir la entidad. Entonces, esas bases se soportan en herramientas como las normas técnicas, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre ese tema, ¿ya? Yo quisiera ahorita presentar a la institución, yo vengo representando al CITE Madera. Nosotros somos una entidad que nos encargamos de promover el desarrollo del sector de la madera, el mueble y afines, mediante la prestación de servicios tecnológicos y de proyectos de I+I a todas las unidades productivas de la cadena del valor de la madera y el mueble. Entonces, nosotros somos un aliado estratégico para dar soporte a las empresas, microempresas o medianas empresas del sector de la madera y el mueble, con la finalidad de que ellas puedan alcanzar estándares de calidad requeridos, por ejemplo, los expedientes técnicos en este caso, o que sean competitivos en el mercado para poder de alguna manera sopesar el ingreso de los diferentes productos, como ustedes sabrán, que son importados, ¿no? Hoy en día la apertura de nuestro mercado ha permitido de que existan diferentes marcas de productos en venta que se comercializan en nuestro país en cuanto al mobiliario u otros bienes. Entonces, las empresas nacionales tienen que estar a la altura, tienen que llegar a conseguir esos estándares de calidad. Y esos estándares de calidad se consiguen a través del apoyo, la asesoría, y poco a poco las empresas van a ir desarrollando y mejorando, ¿no? Como objetivos de la institución, tenemos 4 objetivos específicos que están relacionados con la tecnología y el conocimiento, con el mercado, la innovación y el servicio tecnológico. En cuanto a la tecnología y conocimiento, nosotros abordamos los desafíos tecnológicos y de conocimiento que presentan las cadenas productivas impulsando el salto tecnológico. Otro de los objetivos en cuanto al mercado es insertar a las unidades productivas al mercado. Existen, por ejemplo, hoy en día muchos emprendedores que quieren insertarse en las unidades productivas del mercado. Entonces nosotros podemos ayudarlos, podemos asesorar para que puedan cumplir ciertos requisitos, ¿no? A través de la innovación, ayudar a generar innovación en las unidades productivas, mejorando su oferta productiva. En cuanto a los servicios tecnológicos, activar el mercado privado de servicios tecnológicos. Estos son los 4 principales objetivos que venimos desarrollando en la institución. Bueno, acá en esta diapositiva les muestro un poco todas las áreas que cuenta el CITE Madera. Si en algún momento ustedes tienen la necesidad de requerir algún servicio, nosotros podemos dar el soporte productivo. Contamos con una planta piloto para poder ayudar a las empresas a realizar determinados procesos en la fabricación porque la empresa no cuenta quizás con algún equipamiento. Entonces nosotros los ayudamos brindándoles el servicio de fabricar las partes y piezas para que la empresa pueda ensamblar en sus instalaciones y terminar con el producto final. Tenemos el área de desarrollo de productos, de prototipos. Esta área de productos, permite plasmar las ideas que tiene el emprendedor. Quizás la empresa tiene alguna idea del diseño y necesita plasmar esa idea. Nosotros los ayudamos a desarrollar los planos, los expedientes técnicos y que esa idea se viabilice en un prototipo. La asistencia técnica es el área con el cual contamos para transferir herramientas como la 5S, Kaizen,
o herramientas como el SCORE para que las empresas sean más productivas. El área de certificación de competencias laborales nos permite, en esa área, ayudar a los carpinteros que tienen conocimiento familiar del procesamiento de la madera y no tienen forma de cómo demostrar que son competentes en ese proceso. Entonces nosotros, a través de un equipo técnico especializado, evaluamos las competencias técnicas a través de trabajo práctico en nuestras instalaciones para que se le otorgue un certificado a nombre de la nación, y eso los respalda como técnicos especialistas en determinados procesos. Entonces ya hay un certificado que avala que como técnicos son especialistas y conocen ciertos procesos, ¿no? El área de información tecnológica nos permite transferir todo el conocimiento tecnológico que nosotros contamos en las diferentes bibliografías que hemos desarrollado y elaborado con el paso del tiempo, y la experiencia que hemos podido plasmar en estos documentos, les podemos transferir todo ese conocimiento. El área de capacitación permite desarrollar cursos a medida, dependiendo de las necesidades de las empresas. A la vez también tenemos cursos programados de manera anual, en los cuales ustedes, entrando a la página web del CITE Madera, pueden ver la relación de cursos que se han programado durante el año. El área de normalización nos permite, nosotros somos, haciendo un paréntesis acá, somos secretarios del Comité de Maderas y Muebles. El INACAL, que es la entidad que se encarga de elaborar las normas, busca aliados estratégicos, y entre estos aliados estamos nosotros. En el área de normalización nos encargamos de velar el trabajo para la actualización de las normas o elaboración de nuevas normas técnicas que son herramientas de uso para el país, para que se establezcan los estándares. El área de laboratorio, el área de I+D+I es el área de proyectos, en el cual, si alguna empresa tiene alguna idea emprendedora y quiere plasmar en un proyecto para buscar un financiamiento y ejecutar esa idea, en esta área nosotros nos encargamos de captar las ideas que las empresas puedan tener, y los ayudamos a desarrollar la formulación del proyecto para presentarse a las diferentes modalidades de financiamiento que existen en el país. El área de laboratorio cuenta con equipamiento de alta tecnología para evaluar los productos terminados, como son mobiliario escolar, mobiliario doméstico, hospitalario. Todo tipo de mobiliario podemos evaluar a través de la aplicación de las normas técnicas que tiene nuestro país o normas técnicas de otros países. Tenemos en el laboratorio también el área del laboratorio de materiales, donde evaluamos y orientamos en el uso de las maderas, investigamos sobre el uso de nuevas especies maderables. Estas son las áreas que cuenta el CITE Madera, que están a disposición de cualquier empresa o cualquier emprendedor que esté tratando de formalizar una empresa. También podemos atender la necesidad que tengan, ¿no? Bien, ya entrando al tema que nos cita el día de hoy, me gustaría que podamos intercambiar un poco las ideas a través del chat, utilizando el chat. La pregunta sería, ¿no?, ¿qué es una norma técnica y para qué se usa? ¿Ustedes alguna vez han escuchado hablar sobre las normas técnicas peruanas? ¿Qué son? ¿Para qué se usa? Pueden ir escribiendo en el chat. Asimismo, también cualquier pregunta que tengan, la pueden ir escribiendo por el chat, y al finalizar la presentación vamos a dar respuesta a cualquier duda que tengan. ¿Ok? Bien, ¿qué es una norma técnica y para qué se usa? Una norma técnica es un documento elaborado por un equipo técnico representado por los diferentes sectores. Esta norma técnica es, como les decía,
es una herramienta que permite establecer ciertos estándares de calidad o parámetros para dar especificaciones a un bien y ayudar a que ese bien cumpla ciertos requisitos y sean medibles. ¿Ok? ¿Para qué se usa? Justamente se usa para hablar en un mismo idioma. Y ahora vamos a ver por qué se usa para hablar en un mismo idioma. Bien, como les decía, esta norma es un documento técnico que contiene especificaciones técnicas. Está aprobado por un grupo de trabajo en consenso. Este grupo de trabajo está conformado por los diferentes sectores, como les había indicado. Tenemos al sector industrial, que es el sector productivo, que está representado por los empresarios. Tenemos al sector técnico, que está representado por la academia, pueden ser universidades, centros tecnológicos o institutos técnicos, y ahí tenemos al sector consumo, que está representado por las diferentes entidades que van a adquirir estos bienes. Entonces, al tener el consenso en este grupo de trabajo, es que se aprueba la norma técnica que después el INACAL se encarga de poner en discusión pública y tener una serie de pasos para que sea aprobada esta norma. La naturaleza de este documento es voluntaria. Quiere decir esto que las normas no son obligatorias. Una norma solo se hace obligatorio cuando forma parte de un reglamento técnico, un reglamento. Entonces, les doy un ejemplo en este caso. Tenemos el Reglamento Nacional de Construcción dado por el Ministerio de Vivienda. En ese caso, en ese reglamento hay un capítulo que es el de maderas. En ese capítulo de madera hace mención a diferentes normativas que están elaboradas y dadas por el INACAL. Entonces, como esas normativas están mencionadas en ese reglamento, pasan a ser de carácter obligatorio, porque el reglamento es obligatorio. Entonces, en esas solas circunstancias que la norma se vuelve obligatoria. Pero, les reitero, es un documento que nos ayuda a poder establecer en un contrato los parámetros con los cuales voy a querer recibir o adquirir un producto. Entonces, si yo en el momento que elaboro un expediente técnico indico que la norma técnica tiene que ser utilizada, entonces ese documento pasa ya a ser de carácter contractual. Entonces se tiene que respetar el uso de los parámetros que están indicados. Bien, el uso de esta normativa nos permite establecer criterios de calidad, soluciones técnicas a procesos productivos, nos sirve de base técnica a los reglamentos, como les había comentado hace un momento, nos facilita el acceso a mercados y nos permite ser más competitivos, ¿no? Entonces, ¿por qué nos facilita el acceso a mercados? Porque imaginemos este ejemplo, las tarjetas de crédito o las tarjetas de banco, bancarias, tienen ciertas dimensiones, ¿no es así? Y esto se estandarizó con la finalidad de que toda entidad bancaria, al utilizar este producto, pueda ser leído por el cajero de cualquier banco. Imagínense si este producto tuviese diferentes dimensiones de acuerdo a cada banco. Entonces no facilitaría el acceso a los mercados. Cada banco tendría una tarjeta, de repente nosotros viajamos a otro país y tenemos una medida de tarjeta que no le hace al banco. Entonces la forma de estandarizar fue esa, llegar a unas medidas, ciertas formas, características que facilitan el acceso a mercados. Y de esa manera este producto o este bien ha permitido que sea utilizado a nivel mundial, ¿no? Esa es la importancia de contar con una norma técnica. Y ahora, ¿por qué las normas técnicas? Estamos hablando de las normas técnicas, porque las normas técnicas tienen que ver con la calidad. En las normas
técnicas es donde se plasma la calidad que deben tener los productos, las materias primas, tema que más adelante vamos a hablar ya específicamente del mobiliario escolar. ¿Ok? Entonces, continuando, en el tema de la normalización, existe una pirámide jerárquica, ¿ya? En cuanto a las normas técnicas. Existen normas técnicas internacionales, como las normas ISO, Codex y EC, son normas que son internacionales, que aplican a nivel internacional. Estas, si por ejemplo algún producto, algún mueble, yo lo evalúo bajo un estándar de la norma ISO, quiere decir que si ese mueble aprueba bajo los estándares de la norma ISO, y yo envío ese mismo mueble a cualquier otro laboratorio de cualquier otro país, y lo evalúan, van a obtener el resultado igual, porque la aplicación de la norma ha sido la misma. ¿Ok? De allí, siguiendo en la pirámide jerárquica, tenemos las normas regionales. En este caso, las normas regionales, tenemos las normas, por ejemplo, europeas, que son las normas que está ahí el código donde dice, a ver, acá el código que dice CEN, esas son las normas regionales. También tenemos las normas COPAN, que son normas regionales. Bien, otra de ahí bajando en la pirámide, vamos a encontrar con las normas nacionales. Nosotros nos encontramos en esta categoría. Las normas técnicas peruanas están en esta categoría, como norma nacional. Acá está el INACAL y las normas técnicas peruanas. ¿Ok? De allí, por debajo, tenemos las normas de asociaciones, que son las normas ASTM o cualquier otra normativa de asociación, como son las BIFMA, la NFPA, que son las normas para fuego. ¿Ok? Bien, en cuanto a los factores de control de calidad en los productos, tenemos factores cualitativos y factores cuantitativos. Los factores cualitativos están relacionados con caracteres de percepción, de qué tan cómodo es el mueble, qué tan cómodo es el producto. Los factores cuantitativos están relacionados con la funcionalidad del mueble, y la funcionalidad del mueble se verifica a través de ensayos mecánicos en donde se aplican fuerzas y se hacen pruebas para determinar si el mueble tiene estabilidad, tiene resistencia y tiene durabilidad. Bien, si en esta diapositiva yo les quiero mostrar las diferentes etapas o flujo para el desarrollo de prototipos y la validación de la funcionalidad. ¿Ok? En estas diferentes etapas es importante realizar el control de calidad. El control de calidad no es más que herramientas que utilizo para poder verificar de que en mi proceso o en mi flujo de producción voy a tener controlado todos los parámetros que puedan influir en que el producto final tenga algún problema o alguna deficiencia que no sea aceptada después por el cliente al momento de entregarle el producto. Entonces, viendo este flujo en esta diapositiva, nos encontramos en la etapa del diseño. En la etapa del diseño es el inicio de todo el proceso, porque en esta etapa es donde se recibe todos los requerimientos que tiene el cliente, con la finalidad de plasmar esos requerimientos en un diseño base que va a permitir con el cliente mismo elaborar posteriormente el expediente técnico con las especificaciones técnicas, planos de fabricación, recetas y costos. Entonces, en esta etapa, yo tengo que tener claro cuál es la calidad
y los estándares y los requisitos que mi cliente desea esperar. O caso contrario, en algunos casos cuando se trata del mobiliario, el Estado ya entrega estos expedientes técnicos o estas especificaciones técnicas, o junto con los planos y las especificaciones técnicas están contenidos dentro de estos expedientes técnicos. Entonces, en ese caso ya partimos de este punto, si fuese ese el caso, y lo recomendable siempre, antes de iniciar un proceso de fabricación a gran escala y tratar de cumplir con la licitación que se haya adjudicado a alguna empresa, o tratar de fabricar productos para introducirlos al mercado, entonces yo siempre sugiero y recomiendo a las empresas que desarrollen primero un prototipo, para que sobre ese prototipo se puedan hacer todas las modificaciones, ajustes y mejoras con la finalidad de que ese prototipo después pase a una validación a través de los ensayos desarrollados y aplicados a través de los equipos y la aplicación de las normativas, y de esta manera, una vez verificado el cumplimiento de la calidad del bien, ya se pueda comenzar a producir en serie, porque ya tenemos la seguridad de que ese prototipo, ese diseño, cumple con los estándares y el proceso de fabricación que ha implementado la empresa. Entonces, el control de calidad me va a permitir tener estos criterios y voy a tener que controlar. Una vez que yo inicio mi proceso de fabricación, ya viene una etapa netamente en el proceso de fabricación, que son herramientas, otro tipo de herramientas a utilizar en ese proceso. El día de hoy no vamos a entrar a hablar de ese punto, pero el CIT de Madera tiene un curso de control de calidad en el proceso de fabricación de muebles que también se programa de manera anual y al cual ustedes podrían participar para poder Se apagó tu micrófono, Aldo. ¿Me escuchan ahora? ¿Sí? Ahora sí. No sé, no sé por qué se está apagando. Yo no he apretado nada para apagar, pero se está apagando solo. ¿Ya? Ya, ok. Voy a Sí, estar atenta. Sí. para verificar ahí. Bueno, entonces, como les decía, la idea es que nosotros podamos siempre tener ese control, y como les había indicado, los invito a que puedan en algún momento, si desean llevar el curso de control de calidad, allí van a poder encontrar o recibir información sobre las diferentes herramientas que se pueden utilizar para el control de la calidad, ya netamente en el proceso de fabricación, la aplicación de puntos de control, la aplicación de herramientas como la espina de pescado de Chicago o los paretos, diferentes herramientas de control de calidad que se pueden aplicar ya en el proceso de fabricación. ¿Ok? Bien. Justamente les hablaba de las normas técnicas. Estas son las normas que hoy en día están vigentes y son las herramientas que se utilizan y utilizan las diferentes entidades del Estado cuando quieren elaborar los expedientes técnicos para la compra de mobiliario escolar. ¿Ok? Entonces, dicho esto, me gustaría mostrarles en esta imagen ciertos problemas que hubieron en cuanto al mobiliario escolar, ante el diseño del mobiliario escolar que se venía adquiriendo. Estas normas han sido actualizadas en el 2019 debido a que el Ministerio detectó
de que había problemas en cuanto a las dimensiones para el uso del mobiliario. ¿Qué ocurría? Que en el nivel de primaria y secundaria teníamos un mobiliario, un tamaño de mobiliario que era para primero y segundo grado de primaria, y teníamos otro modelo de tamaño que cubría el grado desde tercero a sexto de primaria. Entonces era un rango muy amplio que un bien de ciertas medidas tenía que satisfacer. Entonces, eso se detectó que era un problema, porque como ven en la imagen, para un niño de 6 años utilizar ese mobiliario quizás le quedaba un poco grande, y para un niño de 8 años de sexto grado de primaria de sexto grado de primaria ya le quedaba muy pequeño. Entonces teníamos estos problemas, y el Ministerio de Educación, a través de su programa de infraestructura educativa, hicieron un estudio antropométrico a nivel nacional para determinar las estaturas de los diferentes estudiantes a nivel nacional, y con eso elaboraron una propuesta técnica de nuevos diseños para incorporar nuevos tamaños y nuevas medidas en las normas técnicas. Y es así que estas normas se actualizaron en el 2019 gracias a este estudio, y hoy en día ya no tenemos solo 2 tamaños que cubren todo primaria, sino ya tenemos 3 tamaños de mobiliario que va a cubrir todo el nivel primaria y 3 tamaños que va a cubrir todo el nivel de secundaria. En esta lámina me gustaría mostrarles de manera ejemplificada cuáles son los problemas que puede generar una falta de ergonomía en el diseño, ¿no? Y las consecuencias de una mala postura al momento de estar sentado en el lugar de trabajo. Como pueden ver, una de las enfermedades recurrentes pueden ser dolores de cabeza, calambres musculares en las zonas del cuello, nuca y hombros, sobrecarga y afectación de la columna vertebral por una mala postura, desgaste de los discos intervertebrales, problemas en la región pélvica con consecuencia para la columna vertebral. Todas estas molestias, estas dolencias, estas enfermedades, hay estudios ergonómicos que muestran de que una mala postura puede acarrear en una malformación en la columna cuando uno ya está en una etapa adulta. Imaginemos pues que, o recordemos, cuando hemos estado en el colegio, nosotros hemos estado desde los 4 años de edad sentados hasta los 16 años de edad. ¿Cuántas horas semanales durante todos los años de nuestra etapa estudiantil? Imagínense toda esa cantidad de horas que nosotros hemos sumado a una mala postura al momento de estar sentado en un mobiliario que no es ergonómico, porque esa mala postura solo puede ser generada por un producto que no permite tener una buena posición al estar sentado. Entonces, todos esos años que hemos estado sentados en estos tipos de productos, y si estos no han permitido tener una buena postura, la malformación que se puede generar en la población adulta después se evidencia en las diferentes enfermedades que están mencionadas acá. Yo les comento mi experiencia. Yo tuve la oportunidad de recibir una capacitación con un centro también tecnológico del mueble, que es el CATAS Chile. En Chile tuvieron un análisis de la población adulta porque determinaron de que mucha población adulta estaba teniendo problemas y el país generaba demasiado gasto en esa población por enfermedades de postura, netamente. Entonces, cuando hicieron todo un estudio de causa raíz, detectaron de que todo radicaba en el mobiliario escolar. Entonces, hicieron todo un estudio
antropométrico, al igual que hemos hecho acá, y determinaron cuál era el diseño que se debería utilizar en todo el país, y de esa manera se estandarizó el diseño a ser utilizado por cualquier entidad pública o privada que esté dedicada a la educación. Tienen que adquirir el mismo tipo de mobiliario porque ese es el diseño que está validado. En nuestro país todavía no hemos llegado a ese nivel. Nosotros, solo el Estado es el que tiene sus propias especificaciones. Las entidades privadas compran mobiliario de acuerdo a sus propias disposiciones y de acuerdo a cada entidad, entidad privada, ¿no? Entonces, en cuanto al Estado, sí está estandarizado porque se utilizan las normas técnicas, pero a nivel país todavía no está estandarizado y no es de carácter obligatorio un solo tipo de diseño. ¿Okay? Bien, avanzando, les muestro esta normativa. Ustedes podrán ver acá estos cuadros. Estos cuadros son las dimensiones que están dadas en las normas técnicas. Esta nomenclatura, que es el tamaño, está evocado a un nivel de educación. El tamaño 2 aborda el nivel de primero y segundo de primaria. Así, consecutivamente, el nivel 3 de tercero a cuarto, el nivel 4 de quinto a sexto de primaria. El mobiliario tiene una codificación de colores para poder diferenciarse. Entonces, si alguien de los presentes habrá participado quizás en alguna compra pública, podrá notar que el mobiliario tiene diferentes colores y se pintan de esos colores justamente para diferenciar el tamaño y el grado al cual va a ir ese producto. Entonces, dentro de esta información contamos con esta nomenclatura, que son las diferentes medidas, y te expresa acá las medidas en milímetros que debe tener el mobiliario. Entonces, igual para secundaria, también se brinda la misma información, las medidas para cada tamaño y esta nomenclatura. Ahora vamos a ver en una imagen a qué me refiero con esa nomenclatura. Como podrán ver, acá dice N, altura de la mesa. Entonces me voy a ir acá a la nomenclatura y esta es la altura total de la mesa. Y así voy a ir sacando todos los datos, la profundidad, el espacio para las rodillas, el espacio para los muslos, el espacio para las piernas, la profundidad total de la mesa. Y todas estas medidas son verificables. Entonces, cuando hay una licitación, los supervisores que contratan las entidades o los laboratorios que contratan estas entidades van a basarse en esta norma para verificar de que el producto está acorde con los expedientes y con las medidas brindadas o solicitadas por la entidad que está requiriendo el bien. Bien. Estas son las dimensiones para las sillas. Esta es la normativa que se aplica para nivel primaria. Como les había comentado y les reitero, este tamaño corresponde a un grupo etario y estas son las medidas y las codificaciones que maneja el Ministerio para utilizar en los diseños. Entonces, esto es en cuanto a primaria. En cuanto a secundaria, cambia el número de la codificación y también vemos que cambia los colores para cada nivel y las medidas que se van teniendo. Por ejemplo, el ángulo del asiento es el ángulo del borde delantero del asiento. Este asiento, por ejemplo, no puede tener una orientación totalmente horizontal. No puede ser totalmente horizontal porque de lo contrario generaría solo una pequeña porción de nuestro cuerpo se apoyaría sobre esa área. Es por eso que le dan un ángulo de inclinación, para que se apoye mayor área de nuestro cuerpo, se apoye sobre esa superficie
y evite la fatiga muscular. Si nosotros tenemos, acuérdense, no sé si se acordarán, haciendo un paréntesis acá, yo me acuerdo que en mi etapa de colegio habían esos pupitres de madera que eran rectos, no tenían curvas, ¿no? Eran totalmente rectos. Yo he estudiado en un colegio público y ese pupitre era totalmente recto. Y yo me acuerdo que no podías estar mucho tiempo sentado, te tenías que mover porque te dolía la espalda, te dolía las piernas. Entonces, o a veces era tan grande el mueble que mis piernas terminaban colgando y terminabas eh, teniendo estas fatigas que generaban que el usuario se desconcentre. Entonces, uno de los problemas que se le puede atribuir a la falta de concentración, por ejemplo, de los estudiantes, puede ser atribuido al mobiliario. Si tienes un mobiliario que es incómodo, ese estudiante constantemente va a estar distrayéndose porque se va a estar moviendo por la incomodidad que le genera el producto, el bien. Entonces, es bastante importante el tema ergonómico. Entonces, siempre tenemos que mirar como un control de calidad, en que se respeten estas medidas, estas dimensiones. Hay que verificar de que realmente las medidas que están estipuladas en esta normativa son las medidas que ustedes están teniendo al momento de fabricar. Por ejemplo, tenemos el radio de curvatura del respaldo. El respaldo no puede ser recto, tiene que tener un radio de curvatura, acorde a la forma de nuestra espalda. Nuestra espalda no es recta, es curva. Si yo le doy esa curvatura, más área de nuestra espalda se va a apoyar sobre el área del respaldar del asiento y vamos a sentir menos fatiga, vamos a sentir más confort porque yo me puedo apoyar y descansa mi espalda sobre el producto. ¿Ven lo importante que es tener en cuenta estas medidas? Bien, y ahora mirando un poco acá en este esquema, vamos a poder ver cada una de las medidas. Como les decía, tiene que tener un borde curvo en la parte delantera para que no corte la circulación de las piernas al momento que un usuario está sentado. Si esto fuese en un ángulo recto, este ángulo recto cortaría la circulación por la presión que generaría sobre la pierna. Por eso es que es curvo. Este ángulo de inclinación del asiento permite que no solo una parte del cuerpo se apoye, sino se apoye la parte trasera del cuerpo y las piernas. Entonces tienes más área de contacto, al igual que en el respaldo. Entonces, todas estas medidas, como les había indicado, son verificables. Y estas medidas nos permiten tener un producto que va a ser sumamente idóneo para que el estudiante pueda utilizar y tenga las mejores condiciones para que pueda desenvolverse bien en su etapa estudiantil. Entonces, dicho esto, ya hemos abordado el tema de las dimensiones. Ahora vamos a entrar a una normativa que es también muy importante. En esta normativa se tratan los requisitos que deben tener los diferentes materiales. ¿Ok? El día de hoy yo voy a abordar la madera como materia prima, como requisito, como materia prima para ser trabajado en el uso de estos productos, de estos bienes. También se especifica en la norma el caso de los metales. No me he centrado en esa parte, ¿ya? Pero si en algún momento necesitan mayor detalle de la información, pueden recurrir a esta norma técnica. Es la NTP 260.015-2017. Esta normativa la van a encontrar en la página web del Instituto Nacional de la Calidad. Ahorita hay la posibilidad de acceder a visualizar estas normas técnicas en una sala de lectura virtual de manera gratuita, solo inscribiéndose. Así que si alguno desea o requiere utilizar alguna
normativa puede inscribirse y acceder a la visualización de este documento. Bien, esta norma técnica, el objeto es establecer los requisitos que deben cumplir los diferentes mobiliarios que van a ser destinadas a instituciones educativas. En los diferentes niveles de educación, no importa el material con el cual esté fabricado, no normamos el material, sino normamos el bien, con el fin de que todos estos sectores involucrados cuenten con una herramienta común, justamente lo que habíamos hablado, que facilite la identificación y la selección rápida del producto. Entonces, la norma técnica a mí me permite hablar en un mismo idioma, me da una herramienta para que yo pueda utilizar y saber cuáles son los estándares de calidad que requiere tener el producto. Bien, se aplica a todos los tipos de mobiliario para instituciones educativas. Ese es el campo de aplicación que tiene esta norma, cualquier tipo de mobiliario. Se hace una enumeración de los principales materiales constructivos y de las características técnicas mínimas más importantes que debe tener el producto. Reiteramos, esta norma no restringe el uso de materiales, ni tampoco limita los procesos. Acá no se define cuál es el mejor proceso, cuál es el proceso que debe seguir una planta de fabricación. Acá solo se definen los materiales y los requisitos que tiene que tener. Cada planta es libre de hacer o de tener el proceso que crea conveniente, pero el producto al final tiene que cumplir con los requisitos de calidad en cuanto a sus materias primas y en cuanto a la fabricación, en cuanto a las características finales que debe tener el bien. Entonces, eso sí es normado. Eso sí, la norma tiene ese alcance. Perdón, un ratito no está permitiéndome pasar la diapositiva. Ya. Bien, como les decía, como requisitos generales, esta norma no condiciona el diseño del mobiliario. Como pueden ver, en la pantalla yo les estoy mostrando 3 tipos de mobiliario distintos, fabricados en diferentes materiales. Tenemos, por ejemplo, en esta diapositiva, fabricado en metal madera, tenemos en esta fabricado en metal polipropileno, y tenemos este otro bien fabricado todo en madera. Entonces, la normativa no me va a restringir el diseño. Yo voy a decidir cuál es el diseño. Lo único que me va a pedir la normativa es que cumpla con los requisitos antropométricos que están establecidos en las diapositivas anteriores que hemos visto, las dimensiones, ahí están establecidos. Y esto también va a formar parte de los expedientes técnicos, de las especificaciones técnicas que van a solicitar en las áreas que van a lanzar estas convocatorias. Así también como los ensayos requeridos para las características y exigencias del mueble, ¿no? Entonces la normativa me va a solicitar qué ensayos y qué dimensiones tiene que cumplir el bien para que sea aceptado. Bien, reiteramos, no restringe el uso de los materiales. Estos solo deberán cumplir con los requisitos, ¿no? Ahora, entrando a los requisitos específicos, tenemos que la normativa me va a permitir encontrar requisitos específicos para la madera, tableros derivados de la madera, metales. En cuanto a la madera, todo bien puede ser fabricado
con las diferentes especies maderables que cumplan mínimamente con el estándar de estas propiedades físico-mecánicas que están establecidas en la norma. Entonces, generalmente cuando se hace un expediente técnico, se indica o se recomienda un listado de especies que da la entidad con las cuales se puede fabricar. Pero ojo, también se da la opción de que se puede incluir cualquier otra especie que no esté dentro de esa lista que brinda la entidad, sino que al momento de querer incluir esa nueva especie tiene que cumplir con estas propiedades físicas mecánicas. Y esto tiene que ser avalado por alguna entidad técnica especializada que acredite que la especie que se quiere incorporar en la fabricación de ese mobiliario cumple con estos requisitos. Quiere decir esto que yo me encuentro en alguna región del país y hay una especie maderable que no estaba incluida en ese listado y yo la quiero incorporar y tengo el conocimiento de que esa especie tiene estas propiedades mínimas que están establecidas en la norma, entonces solicito a alguna entidad que por favor haga la identificación de la especie que tengo para corroborar que es la especie que cumple con estas propiedades y que me emita un informe técnico donde se identifique la especie y se muestren las propiedades, estas propiedades físico-mecánicas que dan cumplimiento para que ese documento sea utilizado como una herramienta para la inclusión de esta especie en algún proyecto que tengan o en alguna licitación que estén participando. Entonces, no se cierra la posibilidad de que puedan participar con otra o incluir otra especie, sino que está aperturada la posibilidad siempre y cuando cumpla, por ejemplo, con la densidad básica y esté en este rango, o la flexibilidad, la flexión estática sea mayor a esta unidad de medida indicada, igual que para las otras propiedades físicas y mecánicas. Bien, en cuanto a la madera, para la fabricación del mobiliario escolar, el producto debe estar exento de defectos intolerables. Solo se aceptarán defectos tolerables con buen sellado, en las cantidades que se indican en la normativa, ¿no? No se aceptarán otros defectos más que los señalados en la presente normativa. Es lo que indica la norma. Entonces, acá es sumamente importante tener en cuenta que al momento de adquirir la materia prima, que es, si hacemos un análisis de costo, uno de los mayores costos que involucra en mi estructura es la madera. Si establezco mi estructura de costos, van a ver que el 60-70% de mis costos involucra la madera. Entonces, si la materia prima es como la madera, es uno de los componentes que genera mayor costo en mi estructura, tengo que tener el mayor cuidado para poder adquirir esta materia prima. Entonces, es importante saber que al momento de realizar un contrato o la adquisición de la madera, se establezca cuál es el grado de calidad que debe tener esta madera. Para solicitar el grado de calidad, ustedes pueden basarse quizás en una norma técnica. No la he puesto aquí, pero en la plataforma del INACAL pueden encontrar esa norma. Entonces, y utilizar esa herramienta al momento de adquirir. Entonces, cuando solicitan la compra de madera, pueden solicitar que se aplique según el grado de calidad que está plasmado en esa normativa para que el vendedor, al momento de ofrecerles el producto, les dé una madera acorde a ese grado de calidad. Bien. ¿Qué defectos puedo tolerar al momento de fabricar o adquirir y procesar o sea, al momento de adquirir, procesar y ensamblar un mobiliario escolar?
Tenemos perforaciones pequeñas. Estas perforaciones pequeñas son causadas por insectos. Son agujeros que se generan en la superficie de la madera e internamente son galerías que van dejando los insectos cuando atacan la madera. Entonces, estos agujeros son permitidos si están entre 1 a 3 milímetros de diámetro, ¿ya? Sus diámetros sumados no deben exceder los 6 milímetros en un área de 100 centímetros cuadrados. Quiere decir esto que en un área de 10 por 10 no puedo tener más de 6 milímetros en sumatoria de las perforaciones. Entonces quiere decir esto que podría encontrar en un área de 10 centímetros por 10 centímetros 6 perforaciones de 1 milímetro. ¿Entiendes? Entonces así se van determinando la calidad o la verificación de la calidad de la materia prima. En cuanto a las perforaciones grandes, también son agujeros con diámetros menores a 6 milímetros. Estos agujeros de mayor tamaño no pueden exceder en 1 metro lineal más de 3 agujeros. ¿Ya? En 1 metro lineal no pueden encontrarse más de 3 de estos orificios. Otro de los requisitos aquí es que se puede permitir estas perforaciones siempre y cuando no exista presencia activa de los insectos. Quiere decir que no encuentres al insecto vivo dentro de la estructura de la madera. ¿Entienden? Entonces, la manera más rápida de eliminar la presencia de estos insectos es sometiendo la madera a un tratamiento térmico. El tratamiento térmico es un proceso que se hace antes del secado de la madera, en el cual la madera pasa por un proceso de altas temperaturas con la finalidad de que todos los insectos que pueden estar dentro de esta materia prima mueran. Se hace un choque térmico a 60 grados centígrados durante un periodo menos de horas, es un periodo de horas, lo cual permite de que estos insectos mueran, y en algunos casos puede darse la posibilidad de que los insectos, las larvas de los insectos estén dentro de las galerías y no llegue la temperatura hasta esa parte central y puede vivir el insecto, y es a veces que se dan esos casos. No sé si en alguna oportunidad han tenido alguna experiencia con la madera, que han visto algunas perforaciones y han comprado la madera con eso, y después de un tiempo comienzan a aparecer residuos de madera que van saliendo de estas perforaciones, y eso es porque los insectos, alguna larva, algún huevo de insecto quedó latente, quedó vivo allí, no fue destruido, y después proliferan nuevamente estos insectos, generando otra vez el ataque y el daño en la madera. Entonces, es sumamente importante tener este proceso de tratamiento térmico para eliminar cualquier presencia de insecto. Acá también me gustaría comentarles que existen diferentes especies maderables. Nuestros bosques, aproximadamente el último estudio que se hizo arrojó que contamos con más de 2.500 especies distintas de maderas. Es un potencial sumamente importante. Nos falta mucho por investigar, por desarrollar, ya que nuestro mercado es sumamente selectivo. Solo está acostumbrado a trabajar con algunas especies, y eso es porque muchos nos dejamos llevar por la experiencia. Entonces, el uso de nuestras maderas se da por la experiencia que tienen los carpinteros. No utilizan otras maderas cuando han tenido una mala experiencia. Esa mala experiencia ha hecho de que ellos descalifiquen algunas especies y las dejen de lado, y solo seamos selectivos en algunas especies. Y eso, a la larga, nos va a traer un problema muy grande, porque estas especies van a recibir una sobrecarga
en el aprovechamiento y en el uso, lo cual va a conllevar a que estas especies, como saben ustedes, que provienen de nuestros bosques naturales, comiencen a entrar en una etapa de vulnerabilidad. Pueden comenzar a entrar en una etapa de desaparecer y de extinguirse dentro de nuestros bosques. Entonces, es sumamente importante que como institución, por ejemplo, nosotros brindemos nuevas alternativas de uso de especies, ya que en nuestros bosques hay otras especies que tienen mayor predominancia, hay mayores volúmenes, pero el mercado no lo utiliza porque no tiene la costumbre, porque no tiene la información y no la conoce. Entonces, al no conocer, ocurren estas situaciones. En algún momento les cuento una experiencia. El chihuahuaco, que es una especie hoy en día muy utilizada para el piso y para estructuras como sol y sombras, esta madera antes no la sacaban del bosque, porque es una madera sumamente dura, y cuando los empresarios hacían la extracción del árbol y trataban de cortar este árbol para tumbar y aprovechar, las motosierras se desgastaban, las herramientas de corte se desgastaban porque es una madera sumamente dura, abrasiva, desgastaba las cuchillas, las herramientas, las sierras. Entonces, preferían no sacar esa madera porque pesaba mucho también, y arrastrar esa madera del bosque, sacarla a los caminos para transportarla a las zonas de venta, era sumamente complicado. Entonces, en algún momento no lo hacían, lo dejaban allí nomás, porque no tenía un valor comercial, el mercado no lo conocía y no lo aceptaba, hasta que llegó un momento en que sacaron la madera, la utilizaron para piso y vieron que tenía una muy buena capacidad de uso en ese tipo de producto, y se comenzó a generar una demanda hacia esta especie, tanto así que hoy en día el chihuahuaco es una de las especies más aprovechadas, más buscadas. Cada vez también se encuentran menos árboles, ya no encontramos los árboles enormes que encontraron en aquel entonces. Cada vez los árboles que se van encontrando son más pequeños porque estamos poniéndole una excesiva carga sobre esa especie. Ya hoy en día se están dando programas también de reforestación con chihuahuaco, porque va a llegar un momento que si nosotros seguimos en esa misma tendencia y costumbre de aprovechar esta especie, vamos a llevarla a la extinción y a la vulnerabilidad. Y de esa manera, después, cuando entre en una clasificación de peligro de extinción de esa especie, van a prohibir su aprovechamiento y ya no vamos a poder sacar esa especie. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en el aprovechamiento de las especies. Al igual que en el mobiliario, nosotros requerimos maderas que no son tan densas, tan duras, tan pesadas. Se requieren maderas que son de una densidad media moderada, con la finalidad de que el mueble no sea tan pesado. ¿Ok? Bien, avanzando con los defectos. Otro de los defectos que se pueden encontrar en las maderas y que te permiten la presencia son las grietas. Estas pueden tener hasta 2 centímetros de largo y 0,5 milímetros de ancho, y no deben ser mayor a la tercera parte del espesor de la pieza, y el número tal que no perjudique la solidez de la madera. Como ven en esta imagen, acá se muestran algunas grietas. Estas grietas se generan por un cambio en el contenido de humedad de la madera. Cuando el cambio del contenido de humedad de la madera es muy brusco, las grietas van a aparecer rápidamente por esa diferencia en el gradiente de humedad de las condiciones de humedad relativa del lugar donde va a prestar servicio y el contenido de humedad de la madera. Quiere decir esto, por ejemplo, si yo tengo una madera que ha sido cortada en Pucallpa, no ha tenido un secado, un tiempo de secado en la ciudad adecuado para que vaya bajando ese contenido de humedad, y rápidamente me lo llevo
me llevo esa madera a Puno y la almaceno, lo que va a ocurrir es que la madera pierda la humedad con un gradiente brusco porque las condiciones en Puno son sumamente secas, son más extremas. Entonces, ese cambio va a ser tan brusco que va a generar estas grietas, estas fallas por una pérdida en el contenido de humedad. Esa falla es permitida, como le decía, en estas condiciones. Pasada esas condiciones, esa falla puede ser un motivo de rechazo del producto. ¿Ok? Otro de los defectos que se toleran es la mancha azul. La mancha azul es causada por un hongo, se le conoce como un hongo cromógeno porque mancha la madera, pero no genera daño estructural, no genera daño considerable en el tejido de la madera que pueda afectar su resistencia mecánica y que pueda descalificar la madera. Pero, ojo, esta presencia de este hongo, si no se trata y si no se elimina, va a generar esa mancha, como les indiqué, y a la vez puede ser un vector para el ingreso del hongo cromógeno, porque este hongo va a generar las condiciones favorables para que ingrese un hongo, un hongo xilófago, diré, xilófago porque es un hongo que va a arañar ya el tejido de la madera y ese daño va a generar de que se pierda la resistencia mecánica y la dureza del tejido en ese punto. Entonces, este hongo cromógeno, que es la mancha azul, es permitido. No hay ningún problema porque no afecta a la madera en la resistencia estructural. ¿Ok? Otro de los defectos tenemos el grano inclinado, que es esta imagen de la izquierda. Como pueden ver, a veces la orientación del tejido como crece en el árbol puede generar que al momento de que la empresa procesa la madera y saca una tabla, la orientación del grano puede estar inclinado. Esa orientación no debe exceder los 10 grados, ¿ya? Si esta orientación del tejido excede los 10 grados, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir? Que esta madera, por ejemplo, si yo la tengo colocada en una pata de una mesa o en una pata de una silla, en la pata trasera que se le llama montante, si ese montante tuviese el tejido en esta orientación, cuando el usuario genere la carga de su peso en el respaldar, puede romperse ese punto y generar una pérdida de funcionalidad y un accidente al usuario. Otra de las fallas comunes que se puede encontrar en la madera, que está permitido siempre y cuando no esté en un componente estructural, en una pieza estructural. Quiere decir esto, si yo tengo una falla de compresión paralela, ¿ya? Que se le conoce como trizado, esta falla de compresión paralela no es más que una ruptura, una fractura en el tejido de la madera. Como pueden ver en esta imagen, hay unas líneas internas acá, pareciese una gráfica de un electrocardiograma, ¿ya? Así se ve. Esta fractura que se genera en la madera internamente se da en la etapa cuando se hace el aprovechamiento en el bosque, cuando se tumba el árbol y este árbol cae sobre alguna otra estructura o cuerpo, puede ser que esté un árbol también derribado y este otro árbol caiga sobre esta estructura y ese golpe, ese impacto genera esta fractura en el tejido a nivel de todo el tronco. Entonces, cuando se procesa la madera y se adquiere una tabla, ya viene con este daño generado desde el momento que se tumba el árbol. Este daño es sumamente peligroso cuando el elemento es parte de un componente estructural. Como les decía, y acá también hago un paréntesis para contarles un caso.
que me pasó, a nosotros llegó una empresa que hacía trabajos con andamios, ¿ok? Y había adquirido madera de 2,5 pulgadas, ¿ya? Para poner como piso en los andamios. Entonces, uno de los trabajadores, al momento que estuvo parado sobre ese elemento de madera, este se rompió. Y felizmente que no tuvo un accidente porque el operario tenía todo el equipo de seguridad y estaba colocado los arnés. Entonces, igual sufrió algunos golpes, no mayores, pero tuvo ahí alguna incidencia. Cuando llegó la empresa a nosotros a buscarnos para verificar qué había ocurrido, nos trajeron la pieza que estaba rota y nos trajeron esta otra pieza que era la otra parte del tablón, y pudimos determinar y ver que existían estas microfracturas que se le llama fallas de compresión paralela o trizado. Entonces le indicamos a la empresa de que la madera que le habían brindado tenían estas fallas y que se debería evaluar todita la madera, todas las piezas de madera, para determinar cuáles tenían estas fallas y que no las pueda utilizar más como uso de piso en el andamio. Entonces, para que vean lo importante que es el control de calidad y verificar de que estos defectos no se encuentren presentes cuando es de uso estructural. En el caso, cuando no es un uso estructural, cuando de repente la madera forma parte de un asiento, del tablero de un asiento o de una silla, ese no es un uso estructural, y como estás apoyado sobre toda una estructura que es las patas y las amarres, quizás allí no pueda generar un mayor problema. ¿Ok? Bien, otro de los defectos tolerables son los defectos de forma. Estos defectos se dan netamente cuando se hace un mal proceso de secado o cuando la especie maderable utilizada tiene tensiones propias de la misma especie. Al momento de realizar el secado, si no se ha hecho un buen apilamiento y no se le ha puesto una carga, esta madera puede sufrir estas deformaciones que van a generar problemas al final, porque el carpintero, para corregir estas deformaciones, va a tener que hacer varios procesos para enderezar la tabla y va a perder mucho elemento de madera y va a tener medidas que después van a estar por debajo de las medidas de las piezas que se requieren para el ensamblado del producto final. Entonces, en este caso, me indica que la flecha máxima tiene que ser de 1 centímetro por cada 300 centímetros de longitud, ¿ya? O su equivalente, que sea menor al 0,33% del largo de la pieza. Esa luz, ese defecto que se puede generar acá, por ejemplo, si yo trazo una línea recta, esta luz que voy a verificar no debe ser mayor a 1 centímetro por cada 300 centímetros de longitud. ¿Ok? De esa manera se verifica. Defectos tolerables con buen sellado, ¿no? Tenemos otro de los defectos, son los nudos. Los nudos generalmente se ven con en mayor cantidad o mayor incidencia en la madera que proviene de las coníferas. Ahora, para explicarle qué es una conífera. Una conífera son los pinos, son estas especies que vienen de los bosques fríos del norte, esta madera que también vienen de Chile. Estos pinos tienen este defecto muy pronunciado, muy común, que son los nudos. Los nudos, cuando son sanos, son de esta manera, no se desprenden. Cuando son nudos muertos, se ven estos bordes necroxados de color negro que me indican que en cualquier momento este tejido se va a salir. Ahora, ¿qué es el nudo? El nudo es la formación de una rama en el árbol. Por eso es que tiene una orientación totalmente distinta a la madera al crecimiento del tronco del árbol. El tejido en el tronco está hacia este sentido, vertical longitudinal, y el tejido de las ramas sale en un sentido perpendicular.
Entonces, por eso es que se ve este ojo, que también se le conoce así, y su presencia solo es permitida cuando son tamaños menores a 20 milímetros de diámetro. Y te dan estas restricciones, ¿no? Entonces, yo tengo que tener en cuenta siempre al momento de adquirir y hacer mi control de calidad en mi proceso, que tengo que tener en consideración que los nudos en ciertas cantidades y en ciertas características no van a ser permisibles. Entonces, dicho esto, hay que tener bastante cuidado al trabajar la madera. En el caso de las maderas peruanas, que se le llama también maderas latifoliadas, ese es el nombre técnico, esas maderas que provienen de nuestros bosques naturales, como podrán saber, nuestros árboles crecen rectos y recién en la parte de la copa se forman las ramificaciones. Es por eso que nuestra madera no tiene mucha presencia de nudos a nivel más bajo del tronco, y es porque el crecimiento es de esa manera. A cambio, en el caso de las coníferas, de estos pinos, su crecimiento es recto y le van saliendo ramas a lo largo de todo el tronco, y es por eso que hay mucha presencia de estos nudos. ¿Ok? Bien, defectos intolerables. Lo que no se va a permitir, lo que en cada expediente técnico el ministerio, a través de el control que van a hacer sus inspectores, van a verificar de que no se encuentren ninguno de estos defectos mencionados acá. Perforaciones o agujeros que excedan las dimensiones indicadas o que exista presencia activa del insecto, rajaduras y grietas que excedan las medidas que están estipuladas. Si bien hemos visto que las rajaduras no están indicadas como un defecto tolerable, la rajadura es la abertura desde un extremo a otro que puede darse en los extremos de las tablas. Se hace una abertura en el tejido que va desde una cara a la otra cara, o de un canto al otro canto. Entonces, esas aberturas que pasan completamente son las rajaduras y no son permitidas ya en el producto final cuando voy a ensamblar. Otras fallas que no están permitidas son las fallas de compresión en elementos estructurales, como les había indicado. La falla de compresión son esas microfisuras que se generan en el tejido por un impacto que puede haber tenido el árbol. Entonces, si está presente en un elemento estructural, como puede ser una pata, un montante de una silla, una pata de una mesa, no va a estar permitido y va a ser motivo de descalificación y eliminación. El grado de inclinación cuando excede lo tolerable, ya les había comentado, si excede puede ser un riesgo que en ese punto se fracture la pieza de madera por el ángulo de inclinación. Las maderas con presencia de hongos xilófagos. El hongo xilófago ustedes lo van a poder ver cuando tengan una tabla y se genera una decoloración beige. Por ejemplo, la madera es de un color medio marrón y se genera una decoloración beige opaca en la madera, y cuando yo trato de desprender ese tejido, quizás con un elemento de corte o con la misma uña, yo al presionar penetra fácilmente el tejido, quiere decir que en ese punto ya hay un hongo de pudrición que está dañando el tejido, que está descomponiendo el tejido de la madera, por eso que se hace menos duro, menos resistente. Esa es una forma de identificar un hongo de pudrición, ¿ok? Maderas con presencia de insectos activos, como ya les había comentado, no está permitido. Si en algún momento, en el momento que hace la inspección, algún especialista por parte de alguna entidad y detecta que hay estos insectos de manera activa, les van a rechazar el mobiliario por un tema de peligro y contaminación. Y es más, si ustedes detectan que la madera ha llegado a sus almacenes con presencia de insectos, ustedes tienen que preocuparse enormemente porque esos insectos
se van a quedar en sus instalaciones y después van a ser un problema porque toda madera que llegue van a tener una infestación porque estos insectos van a comenzar a proliferar y van a dañar las maderas que ustedes puedan tener en stock, o quizás si el taller está en su casa, esos insectos van a llegar hasta los muebles que ustedes tienen y van a terminar destruyendo. Entonces, es sumamente importante que al momento de adquirir la madera puedan también ustedes tener ese criterio de verificar de que no hay presencia de insectos. Los nudos muertos o desprendidos tampoco son permisibles. Presencia de médula y o corteza. La médula es la parte central del árbol. Normalmente, por ejemplo, hay especies que la médula se pudre y se cae internamente, como en el caso del tornillo. Cuando los árboles de tornillo son muy maduros, muy viejos, y se tumba un árbol, la parte central del árbol es hueca, y eso es porque la médula ya ha tendido a podrirse y a caerse. La corteza, todos sabemos cuál es la corteza de un árbol, a veces en el procesamiento de la madera terminamos teniendo una tabla que tiene esta presencia de elemento que nos va a generar un problema porque va a generar un rechazo. No está permitido esa presencia de este tipo de defecto. Bien, respecto al tratamiento de la madera, es muy importante que tengan en cuenta el criterio de que la madera se tiene que trabajar seca. Ahorita la norma indica que el contenido de humedad es igual o menor al 12%. Quiero comentarles acá que se está trabajando en el INACAL con el CITE Madera, y quien habla, soy partícipe del comité, en el cual estamos actualizando esta norma técnica justamente para cambiar el requisito de que el contenido de humedad sea menor al 12%. No puede ser un contenido de humedad del menor al 12% para todo el país, porque todos sabemos que nuestro país tiene una diversidad de ecosistemas y nuestra geografía es totalmente distinta en diferentes regiones. Tenemos la parte de costa, que va a tener ciertas condiciones de humedad y temperatura. Tenemos la parte de la sierra, que al igual la selva, tienen diferentes condiciones. Entonces, no puede haber un contenido de humedad que sea igual para todo el país. Quiere decir esto que nosotros necesitamos tener información de acuerdo a las condiciones de cada región o cada localidad o provincia en la cual me encuentre. Entonces, acá les comento que el CITE Madera desarrolló a través de un proyecto de investigación financiado por el Innovate. El desarrollo de esta investigación consistió en determinar el contenido de humedad de equilibrio de diferentes especies maderables en todo el país para poder brindar esa información sustentada y basada en un estudio confiable. Entonces, después de obtener la información de ese estudio, hemos logrado hacer de que se incorpore en la normativa técnica de nuestro país esa información. Quiere decir que ahora, cuando el ministerio o alguna otra entidad elabore un expediente, ya no va a pedir de que el contenido de humedad sea menor al 12% para todo el país, porque no es la realidad. No va a ser la realidad y no va a funcionar de esa manera. Entonces va a poder tomar la información que sale en esta normativa y añadirla al expediente técnico con la finalidad de que en cada localidad se trabaje con la madera de acuerdo a las condiciones que tiene determinado sitio. También me gustaría indicarles que existe una aplicación que está en el app de Google Store, de Android o de iPhone, para que puedan descargar esa aplicación. Se llama Calculadora CHE, Calculadora CHE. Esa calculadora permite buscar el contenido de humedad de equilibrio por distrito en el cual me encuentre. Entonces,
Si ustedes, por ejemplo, tienen que trabajar un proyecto de fabricación de puertas que van a ser entregadas a la ciudad de Cusco y están trabajando en Lima, entonces tienen que secar la madera a las condiciones del lugar donde va a ir a prestar servicio la puerta. Entonces tengo que prever que al momento de trabajar voy a secar un contenido de humedad que al momento que procese la madera y se convierte en un producto, este producto no gane humedad hasta que llegue al lugar que va a prestar servicio. Y ese cambio de gradiente que va a sufrir no sea extremo y la puerta sufra deformaciones que después terminen generando fallas y rechazos. Entonces, dicho esto, espero sea de gran ayuda para ustedes esta aplicación y la información que les estoy dando, porque ahora ya no se va a tener a rajatablas que el contenido de humedad va a ser menor al 12%. En cuanto a la preservación, me gustaría indicarles que para el caso del mobiliario escolar no se permiten preservantes que sean tóxicos. Generalmente se trabajan con especies maderables que tienen una resistencia justamente moderada a alta con respecto al ataque de insectos, con la finalidad de que puedan resistir o tener una vida útil acorde a la necesidad que tiene el país para el uso del mobiliario escolar. Bien. Ya entrando acá en la parte de la etapa del proceso de fabricación, el sistema más utilizado para la fabricación y ensamble del mobiliario es la espiga y caja. ¿Ok? Es uno de los ensambles más utilizados. Quiere decir que este sistema tiene que tener ciertas medidas y no deben excederse en esas medidas, porque de lo contrario, esa unión no va a ser resistente. No sé si en algún momento les ha pasado, hay situaciones que Bacus, por ejemplo, regala sillas y mesas a los puntos de venta justamente para que el punto de venta tenga un área donde el cliente pueda sentarse a consumir el producto. Ok, debido al uso extremo de este producto, no sé si se han dado cuenta que a veces las sillas terminan abriéndose. Los sistemas de uniones de la espiga y la caja del montante con el asiento se terminan separando y queda la silla media floja. Eso ocurre porque la medida entre la espiga, que es esta la espiga, y la caja, que es el hueco, no hay una diferencia acorde a lo pedido por la norma, lo cual ya ha sido verificado y aseguraría que esa unión va a resistir en el tiempo. ¿Ok? Lo que indica la norma es que la tolerancia entre el ancho de la espiga y la caja tiene que ser más 0,2 milímetros. Quiere decir esto, o la caja es 0,2 milímetros más grande que la espiga, o la espiga, o se entiende que la espiga es 0,2 milímetros más pequeño que la caja. Y en la profundidad tiene que haber un espacio de 1 milímetro. ¿Con qué finalidad? Cuando se aplica el adhesivo o la cola en la espiga y la caja y se introduce este elemento en el otro, al momento de introducir va a empujar la línea de adhesivo. Si no hubiese esta separación y fuera exacto, la presión que se va a generar por fluidos va a ser de que el adhesivo comience a empujar la unión y separe la espiga, porque no va a resistir esa presión. Entonces, la forma de evitar es que la profundidad tiene que ser un poco mayor a la longitud de la espiga, cosa que permita la acumulación del adhesivo en el fondo. ¿Ya? Otro de los sistemas utilizados son los tarugos. No es muy común, pero sí existen muchos productos ensamblados con este tipo de elemento. Estos tarugos son de madera, son tarugos estriados
específicamente para poder permitir que en estos canales de las estrías se almacene el adhesivo y genere una mayor resistencia y arranque a la extracción, ¿no? Esta es una imagen de cómo se ve, una vista lateral, de cómo se vería el tarugo en un sistema de ensamble. Acá está también la diferencia que tiene que haber en cuanto a las medidas. Esto está dado en la norma y se utiliza, por ejemplo, para este tipo de ensambles, ¿no? Y acá hay una unión de una pieza con otra, versatilidad. ¿Cuál es la diferencia entre este sistema y el otro? En que el procesamiento para realizar el sistema de ensamble por tarugo te genera menos desperdicio en madera. Al momento de elaborar la caja, yo tengo que desgastar la madera en toda esta área y volumen, tengo que desgastar la madera y toda esa es madera perdida para poder obtener esta espiga. Y en el caso de la caja tengo que desgastar toda esta profundidad en la pieza para obtener la caja. Entonces, si sumamos todo ese desperdicio de madera, es considerable cuando se habla de volúmenes grandes. En el caso del ensamble por tarugos, lo único que se va a hacer es perforaciones a través del uso de taladros de banca y se va a poder hacer el sistema de unión. ¿Ok? Otro tipo de ensambles utilizados para las juntas de tableros, por ejemplo, para los tableros utilizados en las mesas. Tenemos el de lengüeta, que es una lengüeta que se inserta en la caja o en la ranura que se hace en la tabla. Estas ranuras se hacen a través de perfiles que tienen esa forma en un equipo que se llama tupí, donde se pasa la tabla a lo largo y se genera esa ranura. Después se coloca esta lengüeta y se van ensamblando a través de un adhesivo que se aplica a la lengüeta. También tenemos este otro tipo de sistema que se le llama machimbrado. Es un macho y una hembra que generan la unión del ensamble. Acá hay una vista frontal que permite ver cómo se va a integrar. Este sistema de ensamble es muy utilizado, es el que más solicita en los expedientes técnicos. Este otro ensamble se le llama endentado. ¿Por qué? Porque se generan dientes para poder unir una superficie con la otra. Y de allí tenemos una unión por tope, quiere decir que el canto de una tabla se une con el canto de la otra. Acá yo les haría una pregunta para ustedes. ¿Cuál creen que es el sistema de ensamble más resistente ante una carga, por ejemplo, que yo aplique acá de manera vertical y tenga esta tabla apoyada solo en los extremos y esta parte esté en vacío? Y yo aplico una carga acá vertical. ¿Cuál de estos sistemas creen ustedes que va a ser el más resistente? Lo pueden ir escribiendo ahí por el chat para poder también tener una retroalimentación. ¿Ok? Y cuando lleguemos a la etapa de preguntas, allí podamos ver ese tema. Otro de los sistemas que tenemos son los ensambles de cola de Milano, que es muy utilizado para el tema de los cajones, de las uniones de los cajones. Antiguamente se utilizaban estos sistemas. Este sistema hoy en día ya hay máquinas que te permiten hacer estos ensambles. Antiguamente se hacían de manera manual, eran muy trabajosos, por eso que se utilizaron otro tipo de ensambles que son menos trabajosos. ¿Okay? Bien, eso es todo con respecto a la presentación. Vamos a tener un tiempo ahora de preguntas. Muchísimas gracias. Liliana. Sí, señor López, muchísimas gracias. Ok. Nardo estaba hablando, pero parece con el micrófono apagado. Sí. Ok.
Sí, son Sí, las... bueno, muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Sí, Muchas gracias, señor López, por su exposición. Invitamos a los participantes, si tienen alguna duda, consulta o comentario, por favor. Había un comentario en el chat de Franco. Franco Guamaní. Dice, ¿se lo leo, señor López? sí, justamente lo estoy leyendo ahorita. Ah, ya. Bien, bien. A lo largo de los últimos años. Ok, Franco, mira, muchas gracias por tu comentario. Franco está trabajando él es de la Universidad del Callao, es estudiante de diseño industrial. Están trabajando en un proyecto llamado Curso Pupitre 2022 para escolares. Eh, Están queriendo dar soluciones a problemas ergonómicos, problemas de economización de materiales, e innovar en nuevos materiales plásticos reciclados. Entonces, Franco, mira, acá está mi correo, ¿ya? Este es mi correo, alopez@itp.gov.p. Puedes ponerte en contacto, me escribes para poder ponernos en contacto y explicarte un poco más. Te comento mi experiencia. Hoy en día, el ministerio tiene diferentes tipos de mobiliario, como les presenté en la primera diapositiva, en una de las primeras diapositivas, que adquiere. Tenemos acá, ellos ya utilizan polímeros, tienen diseños que utilizan polímeros en la fabricación del asiento, el respaldo y el tablero de la mesa. Más bien, en este caso, también establecen cuánto es la cantidad de polímero reciclado que permiten combinar con polímero virgen para establecer el tablero. Entonces ya hay ciertos parámetros, porque no se puede utilizar mucho polímero reciclado porque después merma la calidad de este accesorio o este componente de la silla, ¿ok? Pero igual pongámonos en contacto para que podamos seguir conversando y apoyándote ya puntualmente en las necesidades que requieras de información, ¿ok? Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Muy bien, señor López, muchas gracias. Franco, ¿alguna duda? Estaba con el micro abierto. Franco. Bueno, si tuviera alguna duda, por favor, alguna otra consulta. Bueno, señor López, muchas gracias por la exposición. Me parece que todo estuvo muy claro, muy dinámico y le agradecemos esta noche. Ok, bien, antes de que podamos cerrar, me gustaría comentarles justamente del ejemplo que vimos de la resistencia de los sistemas de ensamble cuando son de canto. El sistema más resistente es el sistema de dientes, el endentado, porque tienes mayor área de contacto y es mucho más resistente que si yo uniese una tabla solo del canto, va a ser más fácil que se desprenda. Si tiene dientes, es mucho más difícil. Entonces, esa es la tecnología que hoy en día se está utilizando. Le llaman sistemas de uniones por finger joint, que son sistemas de dedos unidos para conformar tableros. Ese es un sistema que se utiliza hoy en día justamente para ser más eficiente en el uso de la madera, ya que se utiliza piezas de madera corta que quedan de los residuos, todo el residuo de madera que queda, que está conformado por piezas muy pequeñas, se unen a lo largo a través de este sistema de dientes y conforma una pieza mucho más larga que después la uno de costado con otras piezas
y puedo formar tableros más grandes, puedo formar vigas, columnas para uso estructural de mayor dimensiones. Entonces, esa es una tecnología que en otros países se utiliza bastante, en países más industrializados en este sector de la madera y el mueble que nosotros, pero ya nosotros estamos yendo por ese mismo camino. Y hay varias empresas acá que ya tienen ese equipamiento, están reutilizando sus residuos, están siendo más eficientes, ¿ya? Porque la merma que tiene la madera, el procesamiento de la madera es bien alta, es más o menos de un 30% de merma que se considera. Entonces, si yo comienzo a reutilizar, a reprocesar y a mejorar y voy disminuyendo, vamos a ser más eficientes y más rentables. Y esto va a permitir que las industrias también aprovechen de mejor manera nuestros recursos. Como ya les había comentado, el recurso maderable proviene de bosques naturales. Nosotros tenemos algunas plantaciones que se han hecho en nuestro país, pero no somos un país muy industrializado. Entonces, no somos un país que hemos fomentado las plantaciones y eso en algún momento nos va a pasar factura cuando ya comencemos a tener escasez de algunas especies maderables de nuestros bosques. Entonces, si somos más eficientes y utilizamos mejor nuestros recursos, vamos a generarle también menos impacto a nuestros bosques. Ahí estaba levantando la mano de la Sí, Cruz. de la Cruz. Sí, puede prender su micro. ¿Me escucha? Señor de la Cruz, le escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Excelente la disertación. Una consulta, señor Fernández. Si en el sistema de lo que es el sitio de madera y todo lo que es la tecnología para la fabricación de mobiliarios, no logré escuchar el tema del uso de los productos no maderables o los alternativos que son la melamina y sus derivados. Respecto a esto, ¿hay alguna tecnología, alguna propuesta, alguna iniciativa de qué hacer con los desmedros de las melaminas para el uso de mobiliarios? Por ejemplo, ahí nosotros combinamos, por ejemplo, los tableros de melamina, pero con metal, ¿no? Pero los desechos son los que donde más se desperdicia y estos no son literalmente reciclables, ¿no? ¿Tiene alguna experiencia o algo que nos pueda compartir? ¿O cómo se puede hacer? Porque estamos haciendo algunos experimentos nosotros de cómo mezclarlos con algún tipo de resina así para hacer submateriales como para piso o algo así, ¿no? Pero así como para la fabricación directa de un producto que cubra los estándares, nuestra preocupación es el manejo de los desechos. ¿Algún aporte al respecto, por favor? Sí, muchas gracias por tu pregunta. Como cuando iniciamos la presentación, comenté que solo nos íbamos a enfocar en la madera, ¿ya? Pero la normativa sí habla de los otros materiales. Los tableros derivados de la madera, que engloban los MDFs, HDF, que son tableros de fibras, los tableros de partículas, donde están los melamínicos, y son llamados melamínicos porque tiene esta película melamínica, y eso es lo que le genera ese nombre comercial, ¿ok? Entonces, este tipo de tableros también están incluidos en la norma, también están permitidos su uso. Las diferentes entidades compran mobiliario, por ejemplo, como escritorios para docentes, armarios en melamina. Se utiliza mucho para ese tipo de usos. O también en el caso de los tableros de las mesas. Puede ser estructura metálica y colocan un tablero de mesa en tablero melamínico. Entonces, en el caso de los residuos que genera esta industria, en lo personal yo no he tenido experiencia en el reciclaje de este tipo de material, pero he visto, te cuento mi experiencia, con algunas empresas que han llegado a nosotros, por ejemplo, que fabrican pallets, parihuelas, ¿ok? Ellos están haciendo los tacos que utilizan en la parihuela, que normalmente eran en madera, están haciendo en uniones de tableros de melamina, están uniendo los tableros de melamina y los están pegando y formando el taco que van a utilizar para la utilización en los pallets. Yo he visto ese uso, por ejemplo, reciclado.
de este tipo de material. De allí no he visto otra situación, pero podría comenzar a indagar un poco en la web. De repente hay algún estudio, alguna investigación, qué hacer con el residuo de este material, porque ya el residuo del tablero melamínico es complicado utilizar, porque, por ejemplo, la madera yo la puedo utilizar como leña o carbón y tengo un combustible. En el caso de los tableros melamínicos, yo no lo puedo utilizar como una materia prima de combustible porque ya tiene elementos químicos que son tóxicos y nocivos. Entonces, ahí el tratamiento eh, es distinto. Entonces, no tengo mayor experiencia, como te comentaba, que la que acabo de exponerte, pero sí podríamos buscar un poco más qué informaciones hay en otros países con respecto a investigaciones que se hayan hecho, o tesis o estudios en el manejo de este residuo. Espero poder haberte podido ayudar en algo con respecto a tu pregunta. Gracias, señor. Pues igual estaremos en contacto ahí en su correo, lo estaremos comunicándonos. Gracias. Ah, ok. ¿Alguna Muchas otra gracias. pregunta? Me parece que ya no hay ninguna consulta. Si no hubiese ninguna consulta, daríamos por concluida la charla. No sin antes reiterarle nuestro agradecimiento, señor López. Muchas gracias por su exposición. Gracias. A ustedes también, Muchas gracias por gracias. su tiempo. Ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Sí, muy bien. Muchísimas Muchas gracias, señor gracias. López. Buenas Gracias. noches, muchas Gracias a gracias. todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.